Le agradecería al director que dejara correr el video algunos 5 segundos más, que es cuando concluye la votación, y ahí sí lo frizara, porque quisiera poner sobre la mesa, un poquito antes, quisiera poner sobre la mesa algunos temas respecto a esto. ¿Qué sucede? Yo siempre digo que aquí se ha hecho un ejercicio cínico de la política. La Fuerza del Pueblo ayer fue irresponsable con su voto. El Partido de la Liberación Dominicana fue coherente, aunque sus planteamientos sean ilógicos con el tema de la elusión fiscal. Y algunos PRMistas que habían manifestado su oposición al proyecto, le dieron para allá con todo y que el proyecto fue pasado como proyecto orgánico, como proyecto ordinario, no como un proyecto orgánico. Es decir, en pocas palabras, que el derecho fundamental a la propiedad privada se lo pasaron, dirán los argentinos, por el orto. Y no le dieron la categoría que lleva al derecho a la propiedad privada. Privada. Y este proyecto de ley, que ayer fue aprobado finalmente en primera lectura, y que bueno, habrá que ver en segunda lectura qué sucede. Algunos dicen que harán recomendaciones, exhortaciones y algunas variaciones incluso a su propuesta en caso de que no sean acogidos. Habrá que ver finalmente qué pasa, pero bueno, la simple evaluación de un proyecto de ley de esta naturaleza como proyecto ordinario le dice que ese proyecto va a pasar aunque ahí se violente la Constitución, aunque ahí esté en un artículo que la Constitución no existe en República Dominicana, va a pasar ese proyecto. Por lo menos en el Senado de la República. Habrá que ver en la Cámara de Diputados cuál es el comportamiento, aunque, reitero, como es ordinario, también pasará como pasó el tasa cero, como pasaron los préstamos, los estados de emergencia y 1000 proyectos más que han sido evaluados. Gracias, director, por la imagen. Que luego de esa reunión fueron a Palacio y vinieron y quitaron la ilusión fiscal. ¿Usted sabe por qué, presidente? Porque más de medio gabinete esconde su patrimonio en paraísos fiscales. Obligaría al Tribunal Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la ley por la inobservancia de los requisitos para su aprobación. En cambio, otros legisladores opositores votaron a favor de la... Bueno, la idea que tomaba ahorita es básicamente la siguiente, que indiscutiblemente eso que se ha puesto sobre la mesa ha tenido una connotación política y se ha sobrepuesto la razón y el pensamiento crítico incluso a un proyecto de ley que ha sido matizado por la política, totalmente matizado por la política. Yo quisiera tomar un fragmento del artículo que hoy el abogado constitucionalista Nacef Perdomo publica en el periódico El Día, donde habla, le dedica algunas letras a este proyecto de extinción de dominio y lo que significaría realmente. Miren, dice esto: en situaciones normales el Estado no puede despojar a los ciudadanos de sus bienes y debe además respetar la presunción de legalidad de esto. Si los bienes de una persona se presumen ilícitos, entonces el Estado tiene el poder de impedirle una vida digna. Hasta ahora, y a pesar de sus deficiencias institucionales, la República Dominicana reconoce el derecho a la propiedad. Esto pudiera cambiar si se aprueba el proyecto de ley de extinción de dominio que cursa en el Congreso Nacional. Por mucho que sus proponentes traten de disimularlo, ese proyecto implica una reconfiguración para mal del derecho a la propiedad. Y continúa diciendo, lo primero que hace es considerar como simple afectado a quien afirma ser el titular de un derecho. Señores, y baje aquí, director, olvídese ya de esas imágenes. Lo que ahí se está planteando básicamente es que hasta por el pago tardío de impuestos, por el pago retrasado de impuestos de sucesión, del patrimonio, de cualquiera de los tipos de impuestos que usted tenga, usted una vivienda podrá no tenerla porque el Estado así lo dice. Una irrupción pura y simple del derecho a la propiedad privada. Eso es prácticamente lo mismo que un Estado comunista.
O sea, eso le abre la compuerta a un Estado comunista. Usted dirá, bueno, en este momento eso no va a ocurrir porque el Estado ha avanzado. Bueno, pero cualquier loco que llegue a la presidencia de la República, cualquier persona con problemas, como ha ocurrido, porque los dictadores no se forman de un día para otro, se forman en el tiempo, bueno, puede venir y decir, no, apea a fulano de ahí, que eso no es de él. Y hazle la vida imposible, como de por sí a muchos se la hacen a través de los impuestos, y nuevos impuestos, y mecanismos, y cosas que le ponen en el camino cuando adversan en ocasiones a los políticos de turno. Eso puede pasar ahí, y eso es lo que puede pasar. Esa es la compuerta que se abre. Y muchos dirán, no, porque es una lucha contra la corrupción. Y yo insisto, algo que digo constantemente, cuando Hitler mató a los judíos, era en el nombre del bien que lo hacía. Aquí se habla de que es en el nombre del bien que se busca hacer un proyecto que es a todas luces inconstitucional. Mi hermano, pero léase ese proyecto, ese informe que se aprobó en esa comisión. Léase, tómese algunos minutos, son 42 páginas, 47 páginas que tiene. Tómese algunos minutos. Que lo lea? A todos, a la sociedad dominicana, Ayer el senador Pedro Catrén, quien preside esa comisión, dijo en este espacio que supuestamente eso no afectaba. Y dice el propio proyecto que es el Ministerio Público quien tiene la potestad de en cualquier momento, por las razones que entienda, y voy a poner un elemento, elementos para evaluar la buena fe. O sea, ya no basta con que usted tenga un título de propiedad, ahora usted tiene que tener también la buena fe del bien obtenido. Dice que oportunamente se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos por los cuales se funde la buena fe o el justo título. O sea, un derecho constitucional, el derecho que tiene usted de tener una casa, el derecho que tiene Gilbert de tener un vehículo, el derecho que tiene Loreni de tener un negocio, el derecho que tienen los muchachos aquí de tener cualquier tipo de propiedad, ahora está en tela de juicio porque no, hay que demostrar, además del título, la buena fe de eso. Y no obstante, en una economía como esta, donde más del 50% es informal, ¿cómo carajo le va a plantear a usted que por el no pago de impuestos usted puede levantar o quitarle un bien a un tercero? Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? ¿De qué es que estamos hablando? Más de la mitad de los dominicanos que por la simple decisión de cualquiera que tenga el poder, y como bien lo advertía Miriam Germán, cualquier fiscal quiere extorsionar, chantajear o hacerle la vida imposible a uno de esos dominicanos que está en condición de informalidad, bueno, solamente tiene que acudir al tribunal más cercano, iniciar un proceso, y en lo que se averigua el caso, con medidas cautelares, bastará para que usted lo saquen de su casa. Eso es lo que es la ley de extinción de dominio, que está en el Congreso actualmente, no la ideal, la que está aprobándose ahora, la que ayer se aprobó en primera lectura, contempla. Los que quieran ley de extinción de dominio para luchar contra la corrupción, que piensen en eso de paso. Ahí lo dejo. Artículo 13 del proyecto de ley, conforme al informe aprobado en la comisión, sobre bienes abandonados. En caso de que los bienes perseguidos se hayan encontrado abandonados sin que haya forma de determinar quién es el legítimo propietario o cuando no se presente nadie a reclamarlos, en un plazo de 90 días contados a partir de la última publicación realizada en 3 periódicos de circulación nacional, el titular de la acción iniciará la acción en extinción de dominio sobre los bienes considerados abandonados. Dígase, Cristian Cabrera va a Estados Unidos, está allá, él es residente dominicano y estadounidense. Reside en Estados Unidos y no tuvo oportunidad de ver alguna notificación que le dejaron porque su casa está vacía, no hay quien le informe sobre nada, no hay un mecanismo de presentación de esos temas, de presentación de acusación ni demás. Y hay una propiedad que el Ministerio Público la asume como abandonada, pero que sencillamente que no hay nadie habitándola en ese momento porque no está allá. Pues en 90 días el Ministerio Público asume esa propiedad como suya. Aún, si tú estás siendo investigado por el caso, ¿verdad? Asume esa propiedad. Tiene que haber una investigación abierta. Sí, una investigación. Y es, el edificio Cristian Cabrera está siendo investigado. Bueno. Y está cerrado. 3 meses
que cualquiera aquí lo dura viviendo en Estados Unidos. Además hay que hablar con un residente estadounidense. Ñao, incautado. Incautado. Y cuando usted llega aquí, hoy, ¿qué fue? ¿Qué dijo doña Miriam? Ministerio Público afuera. Usted va a encontrar el Sí, cartelón. esto está Ministerio incautado Público. por el Ministerio Y Público. tú, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Qué dijo doña Miriam recientemente? No, ella lo que dijo. esa ley Se puede usar para presta para la extorsión. extorsión. Claro. Pero no la escucharon a A mí doña me- Miriam. a mí me porque preocupa. nadie quiere cojollo en este país escuchar las cosas. Cuando quiere. Porque si dice ¿Eh? otra cosa de una vez le escuchan.